Saludos, me da mucho gusto compartir hoy con ustedes nuevamente. Hoy estaré hablando brevemente acerca de las competencias de un docente virtual. Recordemos que estamos en un entorno en el cual las condiciones del docente han cambiado, han variado debido a las circunstancias de la actualidad, ¿no? De lo que nos ha llevado la educación en el mundo contemporáneo. Voy a compartir con ustedes una breve presentación acerca de cómo debe ser un docente. En primera instancia, veamos la presentación anterior. Quiero leerles una frase muy motivadora que nos aparece por ahí, que a mí me gusta mucho, y es la frase de, seguro que en el corazón hay algo que no sea perecedero. Y la vida es más que un sueño. Es de la filósofa y feminista británica María Wollstonecraft. Okay. Bien, entonces, las competencias básicas de un docente virtual. Nosotros estamos más acostumbrados a los que somos docentes y los que alguna vez han también compartido en una aula de clases, aunque no como docentes, pero sí como estudiantes, a tener un esquema de clases como tal. Pero ese esquema ahora se ha visto modificado y nosotros, de hecho, somos parte de ese proceso. Entonces, ¿cómo la educación virtual varía o cambia o nos ha pues modificado ese panorama? Primero tenemos que entender que la educación virtual nos mantiene en contacto continuo con los alumnos por medio de recursos multimedia, que la convierten en un poderoso y atractivo medio de comunicación que funciona con base en objetivos previamente planteados, es decir, aunque no es personal o tan personal como porque no está en contacto directo con los estudiantes, pero hay objetivos, hay una planificación, hay una metodología y está previamente planificada, ¿verdad? Eso es un dato muy importante. Las nuevas tecnologías han permitido trasladar el conocimiento de un espacio físico a un espacio virtual. Esta aula virtual a la que hacemos referencia ha puesto en evidencia la necesidad de modificar las antiguas formas de enseñanza. ¿Cuáles son las antiguas formas de enseñanza? Pues nosotros ya sabemos en que están los estudiantes pues sentados escuchando al docente o compartiendo en equipos de trabajo, pero dispuestos en salones ya preparados o haciendo lecturas. Y ahora, pues, esos mismos espacios o esas mismas lecturas, pues, se hacen, pero nada más que en forma virtual, ¿verdad? Lo hacemos entonces, podemos hacer reuniones incluso virtuales y usando otros medios y otros mecanismos. Entonces, el docente ahora tiene que adquirir, tiene que volverse, así como el sistema se ha modificado, se ha tecnificado, también el docente debe hacerlo. Muchas instituciones educativas fueron tomadas por sorpresa ante la llegada de la era digital y por ello al inicio tuvieron que improvisar junto a los docentes en muchos aspectos de la educación virtual. Por ejemplo, vemos la imagen ahí, es una representación de cómo pues tradicionalmente han sido diseñadas las aulas de clase. Entonces, ahora, pues, imagínense como una pandemia, más que el avance tecnológico en sí, fue una pandemia, una enfermedad a nivel mundial, la que nos obligó a tornar o a entrar de lleno directamente a un proceso de aprendizaje virtual. Entonces, aunque ya el proceso tecnológico, por supuesto, estaba ya vigente, pero muchos modelos educativos en muchos países, como el nuestro, por ejemplo, no estaba a tono con los modelos tecnológicos. Entonces, en muchos casos, pues sucede esto que acabamos de visualizar. Encontramos entonces pertinente clasificar las competencias más recurrentes, es decir, las competencias que un docente virtual debe tener en relación a las siguientes categorías: competencias pedagógicas, competencias sociales y competencias técnicas. ¿Cuáles serían las competencias pedagógicas? Pues obviamente cualquiera que quiera ejercer la docencia tiene que tener competencias pedagógicas. De lo contrario, pues sería un facilitador, pero de aprendizaje, pero no podría ser considerado entonces un docente. Primero, pues tiene que comprender que siempre será un tutor, siempre será
Un asesor debe manejar las TIC también, porque aunque no esté en contacto personal con el estudiante, pero va a estar asesorándolo, tiene que tener esas habilidades didácticas, porque va a hacer uso de recursos también didácticos, solo que virtuales. Y entonces esos recursos didácticos lo vuelven, es también, tiene que ser una competencia pedagógica. Luego, ¿qué competencia social? Es muy importante para mí, sobre todo esta, porque como pareciese que es impersonal, ¿verdad? O puede ser hasta aburrido que el estudiante esté frente a una computadora, frente a una tableta, a un teléfono o cualquier medio que utilice para ejercer un proceso educativo virtual. Entonces, el docente tiene que tener esa competencia de hacer sentir su presencia eh, en el espacio virtual. ¿Verdad? Hacer sentir que hay una formación ahí y que hay un espacio de socialización también, continua, permanente, no solo entre alumno-docente, sino también en conjunto, en el equipo que se está formando. Debe respetar también los conocimientos, las circunstancias, los esfuerzos, sobre todo en un país como el nuestro, por ejemplo, que sabemos que las circunstancias pues son diversas y debe interactuar, por supuesto, constantemente. Es decir, no vamos a asignar un trabajo y lo vamos a dejar ahí y vamos a abandonar el salón y vamos a volver allá a las cansadas. Luego, pues las competencias técnicas, lógicamente, no podemos entrar nosotros a ser parte de un proceso virtual, a volvernos un docente virtual si nosotros mismos no manejamos esas competencias. Por lo tanto, debemos saber resolver problemas en el área tecnológica. Puede ser que el mismo alumno nos pregunte o nos diga, no sé cómo entrar o accesar a esta área o no sé cómo descargar esta información y nosotros tenemos que ser capaces de resolver ese tipo de problemas, comprobar el funcionamiento técnico de la plataforma que estemos utilizando, definitivamente darle seguimiento a todo el proceso que estemos utilizando o en los medios que estemos pues requiriendo para llevar a cabo todo el proceso. En definitiva, en conclusión, el docente virtual no puede ser improvisado. Debe ser un docente, al igual que un docente de aula normal o de aula tradicional, tiene que planificar, tiene que ejecutar un proceso de planificación para que podamos ejecutar un trabajo adecuado. Espero que este contenido que he compartido con ustedes haya sido de su agrado y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Ha sido un gusto compartir con ustedes.